la misma probabilidad. ¿Listo? Segundo, corroboraron la propiedad de no memoria de forma gráfica. Hay una nube de puntos aleatoria, sin tendencia y centrada en cero. Que el pasado no explica el futuro. ¿Listo? Tercero, corroboraron la propiedad de no memoria de forma estadística a través de un coeficiente de correlación que es prácticamente cero. ¿Listo? Esas son las conclusiones más importantes. ¿Ok? Así funciona el mercado de capitales. Entonces, hay una tercera metodología que hace un momento me la estuvieron preguntando, que es el estudio de eventos. ¿Sí? Esa sí es una secuencia de pasos, chicos, para entender, ¿de acuerdo?, qué ocurre 30 días antes y 30 días después al anuncio de un evento. Aquí, el anuncio de un evento es el momento cero. ¿Listo? Entonces, recuerden que si el mercado es eficiente, al menos en su forma semifuerte, pues tiene que reaccionar e incorporar de forma instantánea la información, sea buena o sea mala. ¿Listo? Como dice el profesor Villarreal, good news o bad news. ¿Sí? Y listo. Eso es sencillo, muchachos. Entonces, para cerrar ya la parte de la interpretación y poder hacer los siguientes puntos, ¿sí? Vamos a centrarnos ahora en literal 2B, chicos, y nos vamos a centrar en la parte conceptual del literal 5. De eso, punto 5 no tiene ciencia, porque eso también es un conjunto de definiciones, ¿sí? Eso es simplemente googlear y ya. Más allá de eso, muchachos, lo importante es que ustedes entiendan, ¿sí?, a fondo cómo se articula todo, ¿listo? Y para que se den cuenta, nada está aislado en materia financiera. Entonces, chicos, miren lo siguiente. Ya sabemos que en el mercado de capitales, ¿sí?, están los agentes que compran porque tienen exceso de liquidez y por otro lado están los que venden porque son los que necesitan financiación. ¿Listo? Aquí, muchachos, aparecen dos técnicos. ¿Listo? Para que no sean sudacas, como dice el profesor Villarreal. ¿Listo? Entonces, la posición larga, o lo que uno llama un long en inglés, ¿sí?, se refiere a la compra del activo. ¿De acuerdo? Mientras que la posición corta es lo contrario, se refiere a la venta del activo. ¿De eso? Uno compra cuando tiene la expectativa de que el precio va a subir a futuro. Y uno vende, ¿sí?, cuando tiene la expectativa de que va a bajar al futuro. ¿Listo? Toda la dinámica de oferta y demanda, chicos, da lugar a los famosos estados bullish y bearish, que es justamente una de las preguntas que les ponen acá. Miren, posición larga y corta, se los acabo de explicar. Bullish y bearish es simplemente, muchachos, condiciones del mercado. Entonces, los ciclos de mercado alcistas se conocen como bullish. ¿Listo? Y ahí viene el famoso toro de Wall Street, ¿sí? Que como dice el profesor Villarreal, todo el mundo lo mira, ¿sí?, en Nueva York y solamente va para rascarle las bolas, pero que realmente no saben finanzas. ¿Listo? Se dice que es un toro, muchachos, porque con los cuernos dispara hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es un mercado alcista, cuando todo comienza a subir de precio. En cambio, un mercado bajista está asociado a los osos, ¿sí? Un mercado bearish, porque es como si el oso lo aplastara, ¿sí?, y cayera hacia abajo. Y listo, muy sencillo. Esa es la famosa dinámica de los toros y los osos. ¿Listo? Por si alguna vez su pareja se lo pregunta. ¿Listo? Entonces, en el mercado financiero, chicos, uno encuentra, ¿sí?, un universo de activos financieros, pero que se pueden clasificar, a grosso modo, en dos grandes categorías, ¿sí? Activos de renta variable y activos de renta fija.
Los activos de renta variable, el nombre lo dice todo, ¿sí? Son aquellos donde uno no conoce la rentabilidad que va a obtener en el futuro. Y hay muchos ejemplos, muchachos. Las acciones, por ejemplo. ¿Sí? Uno compra Google y quién sabe cuánto va a ser el precio al final del mes. ¿Sí? Uno compra Bitcoin, que es una criptomoneda, y tampoco sabe. Incluso hay materias primas que transan en la bolsa. ¿Sí? Uno puede ver del maíz, del trigo, del aceite de palma y un montón de vainas. ¿Ok? Aquí, muchachos, en el sector de renta variable, sobre todo en el mercado gringo, aparece el S&P 500. ¿Listo? Entonces, es simplemente un índice de mercado, y aquí yo hago una pausa, porque es una de las preguntas que a ustedes les hacen del índice de mercado, y conecto con el S&P 500. ¿Listo? El S&P 500 es un índice de mercado que reúne las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. ¿Sí? Uno encuentra, por ejemplo, la bolsa de Nueva York, ¿sí? Y el Nasdaq. Son los dos más comunes, ¿sí? New York Stock Exchange y el otro es el Nasdaq. ¿Listo? Entonces, las acciones más grandes, ¿sí? Que transen en las bolsas de Estados Unidos se recopilan en el S&P 500. ¿Ok? Chicos, es simplemente un indicador que mide el rendimiento de los títulos más representativos de la economía. ¿Sí? Entonces, en el caso gringo es el S&P 500. En el caso colombiano, por si se los pregunta el profesor Villarreal, para que por favor no me hagan quedar mal, no se les ría en la cara, se le llama el Colcap. ¿Listo? Ahí ustedes encuentran, por ejemplo, acciones como Ecopetrol, Colombia, eh, Terpel, entre otras. ¿Ok? Eso es un índice de mercado. ¿Listo? Es simplemente, hagan de cuenta, una canasta donde se meten los títulos más representativos, ¿sí? De una economía. ¿Listo? Ahora, una acción, muchachos, que se los preguntan acá puntualmente, una acción, chicos, de forma muy sencilla, es simplemente acción de una propiedad, ¿sí? Que en este caso hablamos de empresas. Hagan de cuenta, muchachos, como si un edificio se partiera, ¿sí? En varios apartamentos, ¿sí? Y ya, eso es todo. Entonces, una empresa se parte, ¿sí? En varias acciones y entre más acciones uno tenga, muchachos, pues más control tiene. Digamos que es algo que ustedes no ven a profundidad en el curso, pero técnicamente, ¿sí? Cuando uno conforma empresa y uno tiene socios, ¿sí? La toma de decisiones, muchachos, depende de la cantidad de acciones que tenga cada uno. No es lo mismo, muchachos, tener el 80% a tener solamente el 5% del total de todas las acciones. Entonces, por un lado, las acciones solamente les dan dividendos, que ya hemos hablado mucho de eso, sino que también si uno tiene un control, un bloque importante de acciones, pues les da también oportunidad para tomar decisiones en la compañía. ¿Listo? Hay un tema, busquen beneficios políticos, que es básicamente los derechos a voto, ¿sí? Y los dividendos son los beneficios económicos. Y listo. Eso es una acción. ¿Okay? Sí. Ahora, muchachos, los activos de renta fija es lo contrario. Son activos, muchachos, donde ustedes ya saben de antemano la rentabilidad que van a obtener a futuro. ¿Sí? Digamos que en Colombia, en el ciudadano de a pie, lo más común es el CDT, ¿sí? Porque ustedes van a Bancolombia o a cualquier banco y le un capital, tengo un plazo y el banco le hizo listo. Usted va a recibir tanta plata. Eso es un instrumento de renta fija. Sin embargo, muchachos, hay otros tipos de activos. Por ejemplo,
los bonos, ¿sí? Y hay varios tipos, T-bonds, T-bills y U-strips, que es justamente lo que a ustedes les preguntan acá. ¿Qué es un bono? ¿Qué es un T-bond? Un T-bond, un T-bill y un strip. ¿Listo? Entonces, miren lo siguiente. Ustedes de antemano ya saben qué es un bono, porque ustedes vieron ANADEC y ustedes saben qué son los créditos tipo bullet. Si ustedes se acuerdan del curso, ¿sí? Un crédito tipo bullet es aquel que paga, ¿sí? Y al final devuelve, perdón, es aquel que paga intereses, ¿sí? Y al final usted amortiza el 100% del capital, ¿correcto? Eso es un crédito tipo bullet. Pues muchachos, eso es lo mismo que un bono, ¿sí? No entiendo por qué no pueden utilizar los términos, ¿sí? Uno en la vida jamás, imagínense usted un financiero diciendo que es un crédito tipo bullet, uno más bien dice bono y listo, ¿sí? Eso es un bono, muchachos. Los intereses se conocen como cupones, es otro nombre. Un cupón simplemente es el pago de los intereses. Y el capital, cuando hablamos de bonos, se conoce como el valor facial. Entonces, un bono, muchachos, es simplemente un crédito que las empresas o los gobiernos emiten precisamente para captar capital, ¿sí? Entonces, uno, el inversionista, lo que va a hacer, muchachos, es que desembolsa la plata, ¿sí? Y a cambio, la empresa le va a pagar a futuro los cupones y el valor facial. Entonces, win-win para las dos partes. La empresa se financia y el inversionista recibe con certeza flujos de dinero. Como ya sabemos, los flujos de dinero, esos son instrumentos de renta fija. ¿De acuerdo? Es así de sencillo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora, muchachos, hay varios tipos de bonos. Los T-bonds, los T-bill y los U-strips. Entonces, miren lo siguiente. Los T-bonds, muchachos, son instrumentos de largo plazo. Generalmente hablamos de un vencimiento de más de 10 años, ¿sí? 10 o más años. Luego están los T-bills, que son de corto plazo. Por ejemplo, 3 meses, 6 meses y si no estoy mal, hasta 9 meses. ¿Listo? Corto plazo. Y un U-strip hay de los dos tipos, de corto y de largo plazo. ¿Listo? Entonces, los T-bonds se caracterizan porque son de largo plazo y porque pagan cupones semestrales, ¿sí? De forma periódica. Y al final le devuelven el valor facial. ¿Listo? Un T-bill, muchachos, como tal, ¿sí? Es un T-bill y un U-strip se caracterizan porque como tal no paga cupones, sino que simplemente devuelve el capital. ¿Listo? El U-strip tiene una característica importante, muchachos, y es que el valor facial es de $100. ¿Sí? Entonces, los U-strips, ¿listo? Son para personas que quieren conservar su plata. Por ejemplo, usted compra hoy el bono a $90, ¿sí? Espera un tiempo y luego recibe $100 y se ganó el 10%. ¿Listo? Que si es poquito o que si es mucho, pues muchachos, al final la idea es ganar, ¿sí? Ya el cuánto usted quiere ganar depende mucho del perfil de riesgo de cada persona, ¿ok?
Y otra característica importante de estos 3 bonos es que todos, muchachos, son emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que uno llama the US Department. Y eso es todo, chicos. ¿Alguien tiene, chicos, alguna pregunta? O sea, el T-Bills y el US Strip es casi que lo mismo, solo que el US Strip también tiene a largo plazo. Sí, correcto. La diferencia, o sea, los T-bonds son de largo plazo, los T-bills son de corto plazo, los US strips hay de los dos, ¿sí? Y el T-bond paga cupones, valor facial, y los T-bills y los US strips no pagan. Y la característica del US strip es que tiene $100, ¿listo? De valor facial. Y eso son. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, gracias. Súper. Y listo. Esos son. Pues ya hemos hecho las definiciones de todo, prácticamente. Lo único pendiente es el punto básico. Resulta y pasa, muchachos, que la mayor mentira que ustedes les cuentan es que todo se mide en porcentajes y realmente no. ¿Sí? Cuando ustedes salen al sector financiero, se dan cuenta que todo está expresado en puntos básicos. ¿Sí? Lean, por ejemplo, las noticias en Estados Unidos. ¿Sí? Ahí les hablan de basis points. Por ejemplo, la Reserva Federal anunció el incremento de la tasa de interés en 25 puntos básicos. Y acá me preguntan millones, bueno, ¿qué es un punto básico? Es simplemente, muchachos, otra forma de referirse a las cosas porcentuales. ¿Ok? Entonces, 1% equivale a 100 puntos básicos. Entonces, 25 puntos básicos, si la persona dijera 0.25%. ¿Sí? Es lo mismo, es otra forma de referirnos de manera porcentual. ¿De acuerdo? Y esos son. ¿Listo? Así de sencillo. 25 puntos básicos es 0.25% y ustedes pueden hacer una regla de 3. O sea, 1% son 100 puntos básicos. Entonces, 25 puntos básicos, ¿qué porcentaje es? ¿Sí? Y esos son. Y les da 0.25%. Y eso es todo, muchachos. ¿Ok? Entonces ya con eso cerramos el punto 5, cerramos el punto 1, que lo habíamos hecho, y vamos a cerrar el punto 2 con el literal B. Dice, a partir de las gráficas construidas en el literal anterior, realice un análisis del comportamiento del precio de cada una de las acciones, ¿sí? Que les hablan Apple, Nvidia, Amazon, Meta y el S&P 500. ¿Qué puede observar? ¿Qué puede explicar el comportamiento del precio en determinados puntos del tiempo? Consulte noticias, acontecimientos, lanzamientos, dinámicas de mercado y todo lo que considere necesario para justificar. Entonces, muchachos, miren, la idea es que cada grupo pues se pueda diferenciar, ¿sí? Que haga su propio análisis, pero digamos, hay temas de economía para las personas que quieran dedicarse al sector financiero, para la parte bursátil, eh, eh, y acá es donde entra todos los conceptos que han visto de cierta manera, ¿sí? Solamente que a veces en las universidades lo que hacen es verlos como temas diferentes cuando realmente todo está integrado. Entonces, muchachos, por un lado, ustedes tienen activos de renta fija,
Y por otro lado, ustedes tienen activos de renta variable. Espérenme. Renta variable, sí. Y hay dos puntos claves de la historia, ¿sí? Para todos es claro. Pandemia, ¿sí? Luego viene la liberación después, pongámosle que recuperación de la pandemia. O sea, estamos hablando pandemia, eso era marzo del 2020, ¿cierto? Luego viene, digamos, la recuperación, que es como 2021 a 2022. Y luego viene la parte ya de la pospandemia, que es como el 2023 para acá, que todo afortunadamente pasó pospandemia. Que es 2023, más o menos, ¿cierto? A la fecha. Entonces, miren, en la pandemia, muchachos, hubo confinamiento, ¿cierto? Como consecuencia del confinamiento, chicos, las empresas estaban cerradas. Si las empresas están cerradas, no ganan, ¿sí? Y si no gana la empresa, no gana el inversionista. Por eso, los activos de renta variable se fueron al carajo. Listo. En cambio, en la pandemia, chicos, como había una crisis económica, ¿sí? Entonces todo el mundo buscaba activos seguros. Entonces, generalmente estos activos van en contravía, ¿sí? Porque cuando hay una crisis económica y hay un gran, no sé si es economista, pero es un gran inversionista que se llama Ray Dalio, ¿sí? Y está Warren Buffett, ¿listo? Donde les dicen eso, ¿sí? Hay varios principios del mercado de capitales, muchachos. En crisis económicas, los seres humanos nos refugiamos en activos de renta fija, ¿sí? Y liquidamos posiciones de renta variable. Eso fue lo que pasó en pandemia. Todo estaba confinado, se fue al carajo. Las empresas vendieron para, las personas vendieron, ¿sí? Para resguardarse en el corto plazo. ¿Listo? Eso es la pandemia. Luego viene la etapa de recuperación, ¿sí? Si ustedes leen las noticias, o yo creo que ustedes en ese momento estaban en el colegio, o estaban iniciando la carrera, había una etapa de hiperinflación, ¿sí? ¿Por qué? Ya les explico bien por qué. Porque recuerden, muchachos, que la inflación se da también por las dinámicas de oferta y demanda. Como todo el mundo salió a demandar bienes y servicios, pero las empresas le estaban siguiendo el ritmo, hubo un choque de oferta, ¿sí? O sea, la demanda, ¿sí? Era sustancialmente mayor a la oferta y disparó en altos niveles la inflación. ¿De acuerdo? Y acá viene uno de los principios macroeconómicos. Cuando las inflaciones son altas, muchachos, los bancos centrales tienen que, por política monetaria, aumentar las tasas de interés. Entonces, para todos tiene que ser claro, muchachos, que la política monetaria es simplemente una medida restrictiva, en este caso, porque están aumentando las tasas de interés, porque las personas, muchachos, se van a dar cuenta que los créditos son muy costosos. Entonces van a preferir evitar sacar plata del banco. En cambio, los depósitos se vuelven más atractivos, ¿de acuerdo? Entonces la gente va a colocar su plata en el banco. ¿Listo? Entonces, durante la etapa de la recuperación, chicos, también, ¿sí? Hubo un afectamiento en la renta variable, porque, ¿sí? Las tasas de interés aumentaron.
las tasas de interés aumentan y lo que se beneficia son los de renta fija, como los de CDT. ¿Listo? En cambio, como los créditos son más costosos, chicos, las empresas tienen que destinar más plata para los créditos y menos para los accionistas. Por donde ustedes los vean, ¿sí? Se desploma el mercado. ¿De acuerdo? Y así funciona la economía, básicamente. Y ya luego viene la pospandemia, en donde ya todo está a la perfección. Entonces, miren, para que lo vean gráficamente, y ya con eso cerramos ese punto. Busquemos el S&P 500, acá. Entonces, miren, bueno, es que acá no se alcanza a ver, ¿sí? Pero en marzo, ¿sí? Del 2020 fue una caída brutal, ¿sí? Que fue cuando se declaró la pandemia, ¿listo? Acá viene, muchachos, una etapa, ¿sí? Ficticia, en el sentido de que hay un hype, porque recuerden que en pandemia, chicos, a las personas les daban un subsidio por el desempleo, ¿listo? Entonces, las personas lo que hacían era colocar su plata en la bolsa de valores, y eso fue lo que se experimentó en esa parte. ¿Listo? Ya después, cuando comienza la liberación, ¿sí? Dense cuenta que hay una disminución en el mercado de renta variable. ¿Listo? Consecuencia de las altas tasas de interés. ¿Listo? Luego viene, chicos, la etapa de pospandemia, pero acá siempre han dicho, ¿sí? Y no ha ocurrido todavía, que hay unas expectativas de recesión en Estados Unidos, ¿sí? Pero dense cuenta que como han sido noticias infundadas, afectan temporalmente el mercado, pero luego termina recuperándose. ¿De acuerdo? Ya con esto, chicos, es que cada grupo pueda hacer su propia investigación muy cortamente. Dense cuenta que no se maten la cabeza, dura solamente 2 puntos, ¿sí? Y además estamos hablando de un 20%, o sea, no es relevante, ¿ok? Con eso en mente, muchachos, ya hemos resuelto el punto 1, el 2 y el 5. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ahorita los verdaderamente importantes, que son el 3, el 6. ¿Listo? Que es movimiento browniano geométrico. Entonces, muchachos, miren lo siguiente. Hay una fórmula que ustedes se tienen que tatuar, ¿sí? Para el curso. ¿Listo? Y es la del movimiento browniano geométrico. Entonces, miren lo siguiente. Es un proceso estocástico, muchachos, que permite brindarnos un marco de referencia de los precios futuros de un activo, ¿sí? No para especular, muchachos, sino para tomar medidas de cobertura. Por ejemplo, ¿sí? Si Avianca necesita comprar combustible en un mes, ¿sí? Avianca tiene 2 opciones. Uno, no hace nada, que llega el momento, o 2, trata de alguna manera de estimar cuánto puede ser el precio futuro para poder tomar acción desde ya, ¿sí? Eso es justamente el browniano geométrico. Les permite dar un rango potencial en el que se puede ubicar el precio. No para que ustedes especulen, ¿sí? Porque recuerden que los precios son impredecibles, sino para que puedan tomar medidas de acción anticipadas. ¿Listo? Si queremos comprar combustible, muchachos, y queremos anticiparnos, podemos estimar el precio para hacer reservas de capital. Al final puede pasar que el precio real esté muy por debajo de lo que habíamos estimado o muy por encima, ¿sí? Pero al menos sabemos que no estamos de brazos cruzados. Eso es la importancia del movimiento browniano geométrico. Hay una fórmula, ¿sí? Que están viendo en pantalla, que la vamos a aplicar para la tutoría y para la preparación del quiz, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Las proyecciones, muchachos, siempre deben tener una temporalidad superior
o igual a la información que se tiene disponible. ¿Listo? Si ustedes están proyectando en meses, pues hombre, o usted proyecta en meses, o proyecta en bimestres, o en trimestres, o en semestres, o en años. ¿Sí? Cualquier temporalidad mayor o igual. Pero no tiene sentido, muchachos, tener datos en meses para sacar una proyección diaria, por ejemplo. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido, porque las proyecciones siempre van mayor o igual a la información que se tiene disponible. Ahora, se asume, muchachos, que los parámetros siempre tienen que estar en la misma temporalidad de la proyección. Si la proyección es diaria, este parámetro tiene que ser diario, este parámetro tiene que ser diario. Si la proyección es semestral, lo mismo. Los parámetros del promedio y la volatilidad tienen que estar en la temporalidad de la proyección, que en ese caso es semestral. ¿Ok? Ahora, tengan en cuenta que a ustedes generalmente les dan un conjunto de varios tipos de precios. Hay algunos que son open, otros que son high, otros que son low y otros que son close. ¿Listo? Siempre vamos a tomar los precios de cierre ajustados. Por eso, muchachos, a ustedes en el taller les hablan de adjusted close. ¿Listo? Porque esos son los que verdaderamente se utilizan. ¿Listo? Y ya por último, el supuesto principal, muchachos, del movimiento browniano geométrico radica en que asume, ese movimiento browniano geométrico asume, chicos, que el promedio y la volatilidad de los retornos logarítmicos permanecen constantes a través del tiempo. ¿Listo? Por eso son cifras, ¿sí? Que permanecen igual, como vamos a darnos cuenta en el taller. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Un analista junior quiere analizar el comportamiento de la acción de la empresa Nvidia luego de los resultados obtenidos en el inicio del año 2025. Para ello es necesario recuperar la serie de los precios de la acción de Nvidia desde el 18 de julio hasta el 31 de julio. Adicionalmente, es necesario que usted calcule los retornos de esta acción, teniendo en cuenta que usted cuenta con los conocimientos financieros que le permiten identificar qué tipo de retornos son los que capturan mayor cantidad de información para predecir los precios, o sea, los logarítmicos. Les dicen, para sus cálculos tenga en cuenta que un año bursátil tiene 252 días, un mes bursátil tiene 21 días y una semana tiene 5 días bursátiles. Ojo, muchachos, diferencien días calendarios de días bursátiles. ¿Ok? Recuerden que la bolsa de valores no opera durante los fines de semana y tampoco opera durante los festivos. ¿Listo? Y ahí la diferencia entre días bursátiles y días calendario. Les dice, teniendo en cuenta que hoy es 1 de agosto del 2025 y que solo cuenta la información suministrada en esa ventana del 18 de julio al 31, vámonos al punto 6, ¿sí? Nos dicen, el analista le ha solicitado, generalmente eso no pasa, ¿sí? O sea, es raro que un junior le pida algo a uno, generalmente es el senior el que le pida al junior, pero bueno, le dice, el analista le ha solicitado proyectar el valor de la acción de Nvidia para los próximos 4 días, utilizando un movimiento browniano geométrico. Para las 4 réplicas, utilicen las siguientes simulaciones de una distribución normal estándar para modelar el choque aleatorio. ¿Listo? Entonces, muchachos, pilas con este tipo de preguntas. ¿Listo? Y yo sé por qué se los digo, pensando en el quiz. Entonces,
traten de hacer el ejercicio a mano, ¿sí? A ver cuánto tiempo se les demora. Igual ahorita más adelante practicamos para el quiz. Recuerden ser muy conscientes del orden de las fechas. En este caso, nos vamos a parar el 18 de julio y nos damos cuenta que no tenemos información del 17, ¿correcto? Entonces, no podemos hacer nada. Calculamos ahora el 21 y decimos, ah, mire, yo tengo el logaritmo natural del precio actual sobre el anterior. ¿Listo? Y llegan y arrastran. ¿Listo? Ahora, para el cálculo del promedio, muchachos, eso lo vamos a hacer, ¿no? Recuerden que un promedio, chicos, en Excel se puede calcular muy fácil, porque es simplemente pasarle por parámetro los datos y ya. Si ustedes tuvieran que hacerlo a mano, el promedio es la suma de los datos de los retornos dividido la cantidad de datos. ¿Listo? Que ustedes tengan en este rango. ¿Ok? ¿Para qué es esa suma? ¿Cuál suma? Ah, para Para sacar el promedio. O sea, el mira, promedio. si yo, Qué pena. Sí, sí, no sí. te preocupes, si yo sumo entre la cantidad de datos que son 3, 6, 7, 8, 9, mira que me da lo mismo que la función. Lo que pasa es que el quiz, sí, a no ser que, es que antes habían otros asistentes, ahorita es Jacobo, pero tengo entendido que sigue siendo con lápiz y con calculadora. Entonces, es la suma de todo dividido la cantidad de datos. Eso es un promedio simple. O directamente en Excel, el promedio. La volatilidad la vamos a calcular más adelante en otro ejercicio, pero por el momento es simplemente la desviación estándar muestral de los datos. Y listo. Les doy un minutico y ya continuamos. ¿Listo? Entonces, recuerden que el movimiento uraniano geométrico, muchachos, es simplemente esa ecuación. Aquí, por favor, muchachos, olvídense del delta T y no se dejen enredar por esa vuelta. El delta T que ustedes ven en la plantilla es simplemente un recordatorio de que las estadísticas tienen que estar en la misma temporalidad de la proyección, ¿sí? Generalmente el browniano geométrico se ve de esa manera. ¿Listo? Solamente que en la plantilla se le pone un delta T para que se acuerden que siempre tiene que coincidir. ¿Listo? Que si yo estoy en diarias, las estadísticas tienen que estar en días. Y tiene sentido, porque recuerden que los precios son diarios. Entonces, precios diarios, retornos diarios, estadísticas diarias. ¿Listo? ¿Alguien tiene, chicos, alguna pregunta? Entonces, muchachos, el día cero como tal no es simplemente el dato más reciente, que en este caso, como estamos parados el 31 de julio, ¿sí? De acuerdo con esto, entonces ese es el dato del momento cero. ¿Listo? Ahora,
Simplemente, muchachos, sigan al pie de la letra la ecuación, ¿sí? Logaritmo natural, el precio anterior por el exponente, ¿sí? Del promedio más la volatilidad por el choque aleatorio. Siempre, siempre, siempre el choque, porque no hay forma decimal. Y eso son, muchachos. Así es fácil. Entonces, simplemente el anterior por el exponente promedio más volatilidad por el choque correspondiente, que ahora es 0.25. Háganlo una vez más para que le coja ritmo. Exponente, precio anterior por el exponente del promedio más la volatilidad por el choque. Precio anterior por el exponente del promedio más la volatilidad por el choque. Y listo. Eso es todo, muchachos. Les doy un minutico. Entonces, recuerden, muchachos, las estadísticas principales son el promedio y la volatilidad de los retornos logarítmicos. Y lo importante siempre, siempre, siempre es revisar que las estadísticas estén en la misma temporalidad. Entonces, tengan en cuenta que el principal supuesto también radica en que el promedio y la volatilidad permanecen constantes, sin importar el paso del tiempo. ¿Sí? Dense cuenta que siempre ustedes están tomando el mismo promedio y la misma volatilidad. Lo único que están haciendo es cambiando la semilla, que es el precio más reciente disponible, y el choque del periodo. Y eso es todo, muchachos. ¿Alguien, chicos, tiene alguna pregunta? Y eso son, muchachos. Ya con eso sacamos el A. Luego, les dice, después de predecir los precios para los siguientes 4 días, revisen Yahoo Finance cuál es el precio real de la acción de envía para los 4 días, ¿sí? A los cuales se le realizó la predicción del precio. ¿Existen diferencias entre los precios simulados y los reales? Pues obvio, ¿sí? Porque recuerden que los precios reales responden a la información, ¿sí?, que va surgiendo en tiempo real, ¿sí?, de cada momento del tiempo. En cambio, el movimiento uraniano geométrico es simplemente un marco de referencia, ¿de acuerdo? Entonces nunca van a ser iguales. ¿Listo? ¿A qué se deben las diferencias? Se los acabo de decir. ¿Listo? El uraniano geométrico es simplemente un marco de referencia, mientras que el precio real está sujeto a la oferta y demanda en función de los eventos que van surgiendo en tiempo real durante cada día. ¿Listo? ¿Qué puede concluir con el modelo? ¿Qué puede concluir del modelo del movimiento uraniano geométrico con base en lo visto en clase y en el ejercicio previamente resuelto? Muchachos, los precios son impredecibles. ¿Listo? Tengan en cuenta, el 31 de julio tomamos una muestra de datos,
proyectamos 4 días, ¿sí? Y no nos dio el valor exacto, porque los precios son impredecibles. ¿Listo? ¿Alguien, chicos, tiene alguna pregunta? Ya por último, es responsabilidad de cada grupo hacer el literal C, que es básicamente lo mismo. Escoja una acción del mercado de interés y replique literalmente todo el ejercicio. Es hacer lo mismo, ¿sí? Con otra acción. ¿Ok? ¿Alguien tiene, chicos, alguna duda de lo que hemos hecho? Les doy un minutico, muchachos, que ahorita continuamos. ¿Qué pasa? ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a dedicar un tiempo para resolver este punto práctico. ¿Listo? Del quiz. Les dicen, un analista junior ha recuperado la serie de registros bimensuales del precio de una acción. ¿Sí? Uno es 20 de agosto, luego es 20 de octubre, 20 de diciembre, o sea, cada 2 meses. Calculan de los precios de la acción y les dan 3 datos. ¿Sí? Recuerden que siempre uno toma la serie ajustada. Y los retornos, muchachos, se calculan con base en los logarítmicos que hemos hecho una y otra vez. Por favor, hagan el cálculo. Si lo pueden hacer a mano, mejor, pero después de la tutoría. ¿Listo? Miren que la forma del cálculo no cambia. Simplemente es el periodo actual dividido el periodo inmediatamente anterior. Estos retornos son bimensuales, chicos, porque si yo compro un activo en $397 el 20 de agosto y el 20 de octubre, o sea, 2 meses después fue 394, pues hombre, el retorno de ese periodo de tiempo, logarítmicamente hablando, fue de menos 0.74%. Si los precios son bimensuales, los retornos pues van a ser bimensuales también. ¿Alguien tiene, chicos, alguna pregunta? ¿Por qué es que elegimos el precio ajustado? Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa, muchachos, es lo siguiente. Esto va mucho más allá de lo que ven en... Chicos, lo que pasa es que en el sector del mercado bursátil hay activos que, perdón, hay empresas que toman acciones corporativas. Eso es un mundo también muy grande, pero rápidamente se los... Si lo quieren ver de forma sencilla, los precios de cierre ajustados tienen en cuenta las acciones corporativas de las empresas. Por eso son ajustados. ¿Ok? ¿Y qué tipos de acciones corporativas puede haber? Una de las principales, muchachos, permítanme un segundo y ya les sigo comentando. Les venía diciendo, permítanme.
Una de las principales, muchachos, acá, acciones corporativas. ¿Sí? Una de las principales una de las principales son los famosos stock splits. ¿Listo? Entonces, un stock split, muchachos, es simplemente una decisión que toma la junta de la empresa para hacer que las acciones sean más atractivas para los clientes minoritarios. ¿De acuerdo? Les pongo un ejemplo. Supongan que una acción transa en $100. ¿Sí? Por decir cualquier cosa. Y ustedes tienen una acción hoy. ¿Listo? Supongamos que la empresa hace un stock split 10-1. Quiere decir que el precio se divide en 10 partes, o sea que ahora el precio va a ser $10, ¿sí? Pero usted va a tener 10 acciones. Entonces, monetariamente hablando, la acción, ¿sí? No le genera, la acción corporativa no le genera dinero inmediato, porque antes tenía una acción a $100, ahora tiene 10 acciones a $10. O sea, el valor monetario sigue siendo $100. ¿De acuerdo? Pero un split es eso. Cuando una acción es muy alto, esto es simplemente un ejemplo, $100 no son nada, muchachos. Pero cuando una acción está muy alta, lo que hacen es hacer un split, ¿sí? Para que el precio sea más asequible a las personas minoristas. Y esos son. Entonces, volviendo al tema, respondiendo a tu pregunta, los precios de cierre ajustados tienen en cuenta ese componente. ¿Listo? Y por eso son los que tomamos como referencia. ¿Con eso respondí tu pregunta? Sí, gracias. Súper. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? Entonces, calculemos las estadísticas a mano. Recuerden, el promedio, muchachos, es la suma de todos los datos, en este caso los retornos, obviamente, dividido la cantidad de datos, que son 4. Y lo podemos corroborar con la función de Excel. Y listo. Ahora, la desviación, o sea, lo que uno llama la volatilidad, ¿sí? O sea, la volatilidad, muchachos, no es otra cosa que saber cómo fluctúan los retornos. ¿Listo? Y se calcula como la desviación estándar en Excel, como lo hemos hecho anteriormente. Si ustedes tuvieran que hacerlo a mano, porque a veces pasa que los ponen a calcular a mano, ustedes tienen que acordarse de estadística pura y dura. ¿Listo? Entonces, miren, simplemente yo voy a crear una columna auxiliar, ¿sí? Y voy a calcular la diferencia entre el retorno y el promedio. Y lo elevo al cuadrado. Imagínense como si ustedes tuvieran calculadora y simplemente toman un dato, le restan la media y el número al cuadrado. Luego, el siguiente dato menos el promedio y lo que les dé al cuadrado. Y lo mismo hacen con los otros. ¿Listo? Y dense cuenta que la volatilidad es simplemente la raíz de ¿qué? Ah, pues sumo todo lo que me haya dado y lo doy la cantidad de datos menos 1. En este caso, hay 4 datos, menos 1, 3. Y ya. Y se acabó. ¿Cómo lo ven? ¿Listo? Les doy un minutico, muchachos. David, ¿será que nos puedes mostrar esa fórmula otra vez, por favor?
Simplemente, a ver, síguela al pie de la letra. El retorno menos el promedio y esa vuelta al cuadrado. Luego, el otro retorno menos el promedio y lo que te dé al cuadrado. El otro retorno menos el promedio y lo que te dé al cuadrado. El promedio menos el retorno y todo lo que te da al cuadrado. Y ya luego tú dices, mire, a ver, hago la suma, ¿cierto? Dividido n-1. Como hay 4 datos, entonces el denominador es 3. Y le saco la raíz a esa vuelta. Y listo. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, muchachos, miren lo siguiente. Les dice, proyecte el precio para los próximos 3 bimestres. Entonces ustedes dicen, bueno, no hay problema, porque como mi promedio es bimestral y mi volatilidad bimestral, pues ya puedo hacer la proyección tal cual como la sé, no tengo que hacerle ajuste a los parámetros. Entonces, recuerden, el precio siempre va a ser el más reciente disponible, que depende, pues, según cómo tengan ordenados los datos. Y ya después es hacerlo al pie de la letra. Sería esto por el exponente del promedio más la volatilidad por el choque. Y eso es todo, muchachos. Y listo. Simplemente arrastran. Y se acabó el punto. No requieren hacer más pasos, muchachos, porque al final, ¿sí? La temporalidad de las estadísticas coincide con la temporalidad de la proyección. Y listo. ¿Listo? Entonces, hablemos ahora de la última pregunta. Es hacer lo mismo, muchachos, en años. ¿Listo? Entonces, el precio más reciente del momento cero siempre, siempre, siempre
va a ser el último disponible, siempre. ¿Listo? Ese es el punto de partida. Pero ahora tengan en cuenta una cosa. Esas estadísticas que habíamos calculado antes, chicos, eran bimestrales. ¿Ok? Pero ahora, muchachos, tenemos que hacer proyecciones anuales. Entonces, todo se hace con una regla de 3. Y ya, se acaba el punto. Entonces, miren, yo tengo un promedio. Y yo sé que ese promedio es de un bimestre. Como quiero hacer la proyección anual, entonces yo sé que un año tiene 6 bimestres. Entonces, ¿cuánto? Pues hombre, X viene siendo el promedio bimestral por 6. Y listo. Ya hizo el cambio de una temporalidad. ¿Listo? Hagámoslo. Entonces, voy a colocar anuales, promedio, volatilidad. Es una regla de 3, muchachos. Esto es un bimestre. ¿Cuántos son 6 bimestres? Listo. Y la volatilidad, chicos, viene siendo algo complejo, porque la regla de 3, muchachos, aplica sobre la varianza. Entonces, miren, tengo una varianza, ¿sí? Para un bimestre. Vuelvo y me pregunto cuál es la varianza de 6 bimestres. ¿Sí? Entonces, miren, sería la varianza por 6. Pero como a nosotros no nos interesa la varianza, sino la volatilidad, pues le sacan la raíz cuadrada a los dos lados. Y a esa vuelta les queda la volatilidad por la raíz de 6. Y listo. Y eso es todo, muchachos. Esa es la fórmula original. ¿Sí? De ahí nace esa raíz. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Listo? Ya con eso, muchachos, por favor, hagan la proyección. Año cero, periodo anterior por el exponente del promedio convertido más la volatilidad en la temporalidad correcta por el choque. Y saca un. Y eso es todo, muchachos. Les doy un minutico y ya volvemos al taller. Profe, Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? ¿me puedes mostrar de rapidez, porfa, la ecuación de volatilidad? Claro, simplemente es lo que tú tenías por la raíz de 6. Mira que de ahí nace esa partecita. Porque hay 6 bimestres en un año. Dense cuenta que si todas las temporalidades estuvieran iguales, pues acá sería 1 y acá sería 1. ¿Sí? Como en el caso anterior, que teníamos datos bimestrales, queríamos proyectar bimestres. Pero como acá tenemos datos bimestrales y queremos proyectar en años, un año tiene 6 bimestres, entonces por 6 y por la raíz de 6. Y ya con la conversión, ya hacen el cálculo y se acabó. Y eso es todo, muchachos. David, una pregunta.
Si Cuen- nos dan los datos en año, podemos hacer eso para bimestres. No, por ningún lado. No, porque recuerda que yo les había dicho que las proyecciones siempre tienen que ser en una temporalidad superior o igual a la información que se tiene disponible. Entonces no tiene sentido hacer la proyección. De años a bimestres no se puede. De bimestres a Ok, años sí. gracias. Esa es justamente una de las preguntas que les hacen mientras ustedes terminan en el punto 3. Acá dice, usted cuenta con datos históricos acerca del precio de las acciones de Apple y Nvidia en meses. ¿Existe la posibilidad de realizar las proyecciones de los precios de ambas acciones de manera diaria? Hay personas que piensen que uno podría hacer una conversión, una regla de 3, pero realmente no tiene sentido, muchachos. ¿Listo? Porque la idea, muchachos, es siempre proyectar en una ventana igual o superior. ¿Listo? Es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, acá, tienen datos del 20 de agosto, ¿sí? Esto es 2024, no me acuerdo. Sí, 24. Luego por acá, ¿sí? 20 de octubre. Y acá, permítanme un segundo, tendrían 20, ¿sí? De diciembre. Entonces, siguiendo con la secuencia para que todo tuviera sentido, debería ser por acá, ¿cierto? O sea, el 2, el 20 de febrero del 2025. ¿Listo? Para que todo, pues, para que todo esté debidamente espaciado. Si yo tengo datos bimestrales, muchachos, yo no puedo, ¿sí? Con estos espacios acá, salir a proyectar para el 21 de diciembre, luego para el 22 de diciembre, luego para el 23 de diciembre. Sí, o sea, no tiene sentido, muchachos, porque miren los espacios tan grandes de tiempo, ¿sí? Entonces la idea es conservar o el mismo espacio del tiempo o hacerlo en pasos más grandes, pero nunca más pequeños. ¿Listo? Y con eso ya respondimos también una de las preguntas del taller. ¿Alguien, chicos, tiene? ¿Vale? Siguiente, ya casi terminamos la tutoría. Usted cuenta con datos históricos acerca del precio de las acciones de Apple y Nvidia en días y semanas. Ambos set de datos inician y finalizan en las mismas fechas. Explique cuál de los dos es correcto utilizar para un análisis y una proyección. Cualquiera de los dos, muchachos, literal. O sea, yo puedo hacer análisis o proyecciones usando datos diarios o semanales. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido. Pero obviamente, digamos, para que los datos sean más extensos, pues uno toma datos diarios, ¿sí? Porque recuerden que en estadística hay un tema de el error estadístico y depende de la cantidad de datos. Entre más larga sea una muestra, más representativa se vuelve. Entonces, por eso, los dos son correctos, pero preferiblemente los diarios. Les dice, explique si es prudente utilizar los datos diarios para hacer una proyección semanal. Claro, es posible. Lo único que ustedes tienen que hacer es garantizar que haya consistencia, chicos. Que los datos que ustedes le vayan a enchufar al modelo estén en semanas. Y para eso lo que hacen es multiplicar por 5 y por raíz de 5. Y se acabó. ¿Listo? Y por último, explique si es prudente utilizar datos semanales para hacer proyecciones diarias. Y ahí es donde volvemos también al mismo punto. Y no es prudente, muchachos. ¿Ok? Porque uno siempre proyecta en una ventana igual o más grande a la información. ¿Listo?
¿Alguien tiene, chicos, alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta el momento? Sencillo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el punto 3, que también es del plano geométrico. Con base en la serie de operaciones de Apple y NVIDIA, construya modelos de drift y choque aleatorio que explique el comportamiento de cada una de las acciones. Especifique claramente el modelo usado y los opuestos del mismo. ¿Sí? Eso ya lo hemos hablado una y otra vez. ¿Listo? Les dicen, grafique 25 realizaciones del modelo formulado para una ventana de tiempo de 100 días para la acción de Apple. Entonces, miren lo siguiente. Muchachos, vamos a calcular los retornos una vez más. Por favor, hagámoslo un poco más rápido. ¿Listo? Y a la derecha, muchachos, ustedes encuentran calculen por favor para cada activo el promedio y la volatilidad. ¿Listo? Y ya seguimos. Tengan en cuenta, muchachos, que acá aparecen dos ecuaciones. Simplemente no se dejen enredar. ¿Sí? Realmente la más usada es esta de abajo, la que les he enseñado hoy. Les doy un minutico, muchachos, para que por favor hagan los cálculos de los retornos logarítmicos y las estadísticas. ¿Listo? Entonces, muchachos, como ustedes se dan cuenta, son 25 caminos, ¿sí? En una ventana de 100 días. ¿Listo? Entonces, miren lo siguiente. Tenemos los precios, vamos a proyectar los precios de Apple. En el momento cero, ustedes ya saben que independientemente del camino, siempre va a ser el precio más reciente disponible, que en este caso es el 1 de agosto del 2025. Y simplemente llegamos y arrastramos los 25 caminos. ¿Ok? Y simplemente, muchachos, aplican la ecuación. Sería el anterior por el exponente del promedio de Apple más la volatilidad de Apple por el choque que corresponda. Y se acabó. Y listo. Tal cual como lo hemos hecho una y otra vez. Miren que los datos son diarios y la proyección es diaria. Por eso no toca hacerle ningún ajuste.
Y simplemente recuerden que el promedio cambian a través del tiempo, es el supuesto principal del movimiento uraniano geométrico, ¿sí? Y simplemente arrastran a la derecha y arrastra hacia abajo. ¿Listo? Y eso es todo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les doy un minutico y ya continuamos. Y eso es todo, muchachos. Entonces, miren lo siguiente. Cuando ustedes lo hagan en Crystal Ball, simplemente lo único que tienen que hacer es un paso. Esperemos y les muestro. Esperen a que cargue, eso suele ser demorado, muchachos, porque son 25 caminos y 100 días. ¿Qué pasó acá? Listo, muchachos. Entonces dense cuenta que puede ser un poco demorado porque son 25 caminos y 100 días. Y la idea es simplemente que le tomen el screenshot a lo que a ustedes les den. Obviamente cada grupo, muchachos, tiene que hacerlo de forma diferente, ¿sí? No todos pueden salir con la misma foto. Eso mismo, muchachos, de Apple, lo hacen para NVIDIA. Ustedes pueden literalmente replicarlo en la parte derecha o pueden copiar la hoja o copiar el libro y listo, ¿ok? No vamos a perder tiempo en eso. El literal CID, ¿listo? Les dice, el C y el D son prácticamente los mismos, solamente que uno es para Apple, otro es para NVIDIA. Les dice, realice 1000 simulaciones para obtener un intervalo de confianza del precio, ¿sí? De la acción de Apple para un año 250 días. Acá nos hacen una aclaración, muchachos, pilas. Nos dice, tome los datos desde el 1 de agosto del 2024 hasta el 1 de agosto del 2025. Ojo, ¿listo? Porque recuerden que al comienzo nos decían que tomáramos toda la ventana del 2020 al 2025. Acá nos dicen que no, ¿sí? Nos dicen tome los datos del 1
del 2024 hasta el 2025. La lógica es la misma, ¿sí? Simplemente tenemos que recalcular el promedio y recalcular la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar el promedio de esa ventana de tiempo. Entonces, yo me paro, ¿sí? En el 2024, el 1 de agosto, ¿listo? Y nos dicen, mire, tome los datos desde el 1 de agosto. Entonces, si yo tengo el 1 de agosto, ¿sí? Como tal, yo no conozco el retorno de ese día. Yo conozco es del 2 en adelante. ¿Listo? Y recalculamos el medio. Y hacemos lo mismo, chicos, para la desviación estándar. Recuerden, al comienzo estábamos tomando toda la ventana completa, porque así lo pedían. Aquí nos dicen, mire, hágalo únicamente del 1 de agosto del 2024 hasta el 2025. ¿De acuerdo? Y acá, muchachos, es la misma lógica. Simplemente ustedes guardan el precio más reciente, ¿sí? Que es el 1 de agosto. Y nuevamente, ustedes tienen que proyectar 252 días a futuro. ¿Ok? Entonces, simplemente hacen la misma fórmula una y otra vez. Exponente del promedio más la desviación estándar por el choque. Es más de lo mismo. Arrastran y listo. Hasta ahí vamos. ¿Ok? Les doy un minutico y ya continuamos. Entonces, recuerden que Crystal Ball tiene lo que uno llama las previsiones, muchachos, para poder saber qué pasa al final de la simulación. Entonces, acá nosotros ponemos el nombre y simplemente corramos la simulación con 10 pruebas o con 100, ¿sí? Para que ustedes vean cómo sacar el intervalo.